Bueno, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente, ¿no? Para poder seguir avanzando con este tema cada uno de los temas, ¿no? Que nos enseñan bastante y nos dan esas herramientas para seguir creciendo, pues, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y hoy vamos a seguir con esta otra parte de lo que hemos venido estudiando, que es acerca del culto a los ángeles, ¿sí? Entonces, ahí voy a compartir pantalla y ahí estamos. Veníamos mirando y estudiando. A ver, veamos. Ujú. A ver qué pasó. Déjeme que me quede quieta. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí sí, ya se mira bien la pantalla. Y sí me escuchan, ¿cierto? Muy bien, entonces, allí estamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, parecía que Sí, se fue la imagen. estamos escuchando y viendo muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, en nuestra reunión de la semana pasada mirábamos cuál era el significado, ¿no es cierto?, de los ángeles. Veíamos que pues ellos son seres espirituales, ¿no es cierto?, creados por Dios para su servicio, ¿no es cierto?, y con funciones muy específicas. Entonces veíamos que pues no son dioses ni tampoco los debemos endiosar, ¿no? Ni debemos adorarles, sino que tener claro esa situación de que ellos son mensajeros y servidores al servicio de Dios y de su plan divino, ¿sí? Entonces, eso es como un resumen de la semana anterior. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando y mirando cuáles son las funciones de los ángeles, ¿sí? Hay varias funciones y hoy vamos a hablar como de se puede decir, de las principales, haciendo un resumen, y vamos a ver con el fundamento bíblico, ¿sí? Entonces, primero, y vemos que la más importante es adorar y servir a Dios. Es muy importante recordar que los ángeles existen, como veíamos, ¿no? Estos seres espirituales. Y pues ante todo ellos están para adorar a Dios, ¿no? En el cielo dice que ellos proclaman su santidad y gloria continuamente. Y vemos en Apocalipsis 7, 11, 12, donde nos habla, ¿no es cierto? Y dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y adoraban a Dios. Aquí, pues nos relata esta escena, la vemos allí, esa adoración celestial en la que los ángeles reconocen que la salvación y la gloria, pues, le pertenece a Dios, ¿sí? También tenemos en Salmos 103:20, que dice, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Y vemos aquí en este versículo de Salmos 103 cómo se muestra la obediencia que tienen los ángeles a Dios. ¿No? No, ellos dicen que ejecutan su palabra, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras funciones que podemos hablar, que es el adorar y servir a Dios. Vamos a seguir avanzando y vemos que otra de las funciones es de protección. Y la Biblia nos relata varias escenas de los ángeles protegiendo, ¿no es cierto? Y vamos a ver específicamente aquí cuando Daniel estuvo en el foso en el foso de los leones. Conocemos su historia, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí en Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Entonces, vemos aquí cómo
Daniel confiesa que él estuvo protegido con ese ángel que cerró la boca de los leones, ¿no? Y también vemos en Pedro, perdón, en Hechos 12, 6, 19, cómo Pedro también reconoce la acción de un ángel, ¿no? Donde dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Este relato está en Hechos. El propósito también muchas veces de esa protección y de guardar y salvar es, como vamos a ver más adelante, también en Hechos 6, 19, 20, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, aquí vemos que muchas veces el propósito de protección es también el de protegerles y liberarlos para que predicar, ¿no es cierto? Y anunciar las buenas nuevas. Entonces, esto muy revelador, ¿no es cierto? Tiene un propósito. No, no es para beneficio nuestro, para gloria de los ángeles, ¿no? Sino que, miren, en estas escenas se nota, pues, que ellos fueron salvados. Pedro fue liberado de la cárcel, ¿no? Y ahí él miró ese ángel que lo libertó, ¿no es cierto? Pero le dio un propósito, ir y anunciar, ¿no? Las buenas del Señor. Bueno, otra función de los ángeles es también defender. Y vemos aquí que ellos defienden, dice, a los niños y a los que temen a Dios acompañando a su alrededor. Y vemos que Jesús mismo nos enseñó que los ángeles acampaban alrededor de los niños. Como ángeles asignados que están siempre en la presencia de Dios, intercediendo por ellos y cuidándolos. Por eso nos dice en Mateo 18:10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este versículo nos enseña que los niños están bajo una protección especial de Dios por medio de sus ángeles, ¿sí? Y Jesús mismo nos enseña eso. También tenemos este salmo que nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, es algo muy especial y revelador, digo yo, que nos muestra el Señor. Manda ángeles, pero alrededor de quienes, de los que tememos al Señor. Y como sabemos, el temor no es tener miedo, sino el respeto, la obediencia, ¿no? Y esa promesa tan hermosa que dice, los defienda. Entonces, vemos aquí también esta función que es defender. Luego tenemos otra que es la guía. ¿Y a quienes guían? A quienes son sensibles a sus ministerios. ¿Y cómo entendemos esto? Entonces, miren, los ángeles pueden guiar y fortalecer a los creyentes que están dispuestos a escuchar la dirección divina. Sin embargo, no se manifiestan ante todos, sino ante aquellos que están, se puede decir, conectados en esa sintonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Y son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es tan importante en nuestros tiempos de oración, de devocional, de podernos estar conectando, sí, conectados con el Señor, como dice aquí esa palabra, como estar en sintonía con el Señor, ¿sí? Y vamos a ver unos ejemplos, unos 3 ejemplos claves de cómo fue esta guía. Entonces, el primero que vamos a ver es Felipe. Y nos dice en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Entonces, recordemos que Felipe era un siervo, que el Señor lo
guió para que fuese. Muy importante esto, Felipe fue un hombre muy obediente y lleno del Espíritu. Por eso el ángel pudo guiarlo directamente al lugar específico para cumplir con esa misión. ¿Y cuál fue la misión de Felipe? Llevar el evangelio al etíope. ¿Sí? Recordemos que él se apareció en ese momento, justo cuando él estaba pasando por allí, le explicó la palabra del Señor y este etíope se bautizó, ¿no? Entonces, fue un momento preciso donde el ángel guió a Felipe. Entonces, aquí vemos que la sensibilidad espiritual y la disposición a obedecer permiten recibir esa dirección. Nos van a permitir, ¿sí? Qué importante es. También vemos otro ejemplo en la palabra de Dios y vemos a José. Recordemos esta escena, pues cuando el ángel ya le dijo a María la anunciación y ahora, ¿qué pasó con José? Estaba muy preocupado, tenía que tomar una decisión. Entonces, recordemos que un ángel del Señor, dice en Mateos 1:20, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Entonces, vemos aquí que este ángel lo guió a José. Él estaba confundido, ¿no es cierto? Pero él era un hombre justo que buscaba hacer lo correcto, ¿no? No quería poner en peligro a María, porque recordemos que era lo que le pasaba, pues, con toda esta situación de la anunciación. Entonces, en ese momento, el ángel intervino para darle claridad, consuelo y dirección, ¿no? El corazón justo de José y su deseo de obedecer a Dios, pues le pudieron permitir recibir esa guía celestial, ¿no? El Señor le habló en sueños a José. También vemos otro ejemplo en la palabra de Dios y es con las mujeres que presenciaron la resurrección de Jesús. Las mujeres en el sepulcro estaban asustadas, ¿no es cierto? Y fueron allí a mirar qué había pasado en la tumba del Señor, ¿no? Y nos dice en Lucas 24:4, he aquí se presentaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vemos que esas mujeres estaban confundidas, tristes, ¿no? Por lo que había pasado con el Señor. Entonces fueron a buscar al sepulcro. Las mujeres habían ido movidas por ese amor, esa fe, y su búsqueda sincera, pues, del Señor las llevó a recibir esa revelación más grande de que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, la fe y la devoción sincera, podemos ver aquí, que permiten que el mensaje celestial llegue con poder y esperanza a nuestras vidas, ¿sí? Como les pasó a estas mujeres. Entonces, esa es otra función, la guía, ¿no? Pero sí, como dijimos al inicio, no es así nomás. Otro ejemplo, y podemos ver que la ayuda de los ángeles, miren, es invaluable para la salvación, ¿sí? A nivel individual también puede ser. Y este caso lo vemos en Cornelio. Recordemos que Cornelio era un centurión romano, ¿no? Un hombre que no pertenecía pues al pueblo de Israel. Sin embargo, Cornelio, miren, la Biblia resalta que él era piadoso, era temeroso de Dios, era generoso, constante en la oración. Entonces, él era un hombre que estaba buscando del Señor. Y en ese corazón sincero y pues su deseo de agradar a Dios, entonces el Señor, vamos a ver aquí en Hechos 10:13 que nos relata que el Señor le permitió ver esa visión, ¿no? Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y le dio una misión, ¿no? Que vaya a buscar a Pedro para que puedan evangelizar a su familia, ¿ya? Entonces, vemos que
el ángel no le predicó directamente el evangelio a Cornelio, ¿sí? Sino que le dio unas instrucciones claras. Entonces lo envió o enviaron hombres a buscar a Pedro, quien le anunciaría el mensaje de salvación, ¿sí? Y aquí, pues, este mensaje o este versículo, perdón, nos muestra que los ángeles no reemplazan esa predicación humana, sino que preparan el camino para que las personas escuchen y puedan obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que Cornelio, entonces, podemos resaltar que él fue sensible a esa voz celestial, en esa búsqueda del Señor, en ese corazón anhelante de saber cuál era la voluntad de Dios. El Señor le permitió, ¿no? Y obedeció él sin dudar. Cuando Dios le habló a través de ese ángel, pues él obedeció y como resultado, toda su casa fue alcanzada por el Evangelio. Esto nos relata en Hechos 10, 44 al 48. Entonces las animo para que también podamos buscar y hacer este estudio, ¿no? Más profundo. Muy bien. Vamos aquí en este punto a ver un video. ¿Listo? Estas funciones, ¿no? Que tienen muy especiales los ángeles, que como vemos, pues no son a quien debemos adorar ni orar, ¿no? Sino siempre, pues, poniendo a Dios primero. Vamos a seguir avanzando. Muy bien. Y vamos así llegando, pues, a las conclusiones, ¿sí? Y vemos como primera conclusión que los ángeles son Perdón, Lili, estás compartiendo las tres allá. pantallas. Ajá. Las dos, ya dejar de compartir. Vamos otra vez. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Ahí, allí, ¿cierto? Vamos entonces a seguir con las conclusiones. Ahí está bien. Ahí. Listo. Entonces, mira, vamos que las conclusiones, una de las primeras que podemos tomar de hoy en esta noche, y es que los ángeles son mensajeros que comunican la voluntad de Dios. Como miramos en cada caso, en Felipe, en José, en Cornelio, ¿no es cierto? Las mujeres del sepulcro. ¿Qué pasó allí? Los ángeles pues transmitieron un mensaje divino, ¿no es cierto? Que fue claro y específico, ¿sí? Y su función no es ser, como decíamos, adorados, ¿no? Ni tampoco llamar la atención sobre sí mismos, sino que ellos ¿qué hacen? Comunican y dan es la dirección de Dios para cumplir el propósito del Señor. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Como segunda conclusión, vemos que los ángeles sirven como guías y protectores de los que buscan a Dios. ¿Ya? Esto me pareció muy interesante porque esa intervención angelical se da en personas que son sensibles, obedientes y temerosas de Dios. Vemos este ejemplo de que Felipe fue guiado al lugar donde debía predicar en el momento preciso. Y él era un hombre, como miramos, pues muy obediente, ¿no es cierto? Entonces, fue de inmediato. Luego también vimos a José, ¿no es cierto? Él estaba confundido, imagínense toda esta escena, pues, ¿no? De María, lo que le iba a pasar a María si antes del matrimonio José se iba a casar, entonces no quería poner en riesgo a María, ¿no? ¿Cómo sería esa situación, ¿no? Tan tremenda. José quería a María, ¿no?
pero él quería protegerla. Entonces el Señor vio en su corazón y por eso, por medio de un ángel, Dios le habló y le confirmó y bueno, todo este que conocemos muy bien. Entonces él fue instruido para proteger a Jesús. También Cornelio fue orientado para hallar el camino de la salvación para él y toda su familia a través de esa visión que tuvo con el ángel. Y él obedeció, ¿no? Y pues Daniel en el foso de los leones, ¿no? Cómo él lo protegió, ¿no? Y dice el ángel del Señor. Y veíamos en la clase anterior que el ángel del Señor es Jesús. O sea que Jesús estuvo allí, ¿no? En el foso de los leones con Daniel. Qué amor tan grande, ¿no? Y bueno, tenemos en la Biblia muchos otros ejemplos, ¿no? Que nos relatan cómo actúan los ángeles. Sí, esto también nos muestra, pues, que los ángeles actúan en favor de quienes procuran hacer la voluntad de Dios, esa voluntad divina, ¿no? También podemos decir que los ángeles preparan el camino para que se cumpla el plan de salvación. Como vimos, es el ejemplo más importante y relevante, creo que aquí es el de José, ¿no? ¿Qué tal si José no hubiera obedecido? ¿Qué hubiese pasado allí? Entonces, aunque los ángeles anuncian o guían, también recordemos, el mensaje central siempre será Cristo, ¿no? Y su salvación. Y reconocer a Dios. Proclamaron, pues, los ángeles la resurrección, recordemos, ¿no? En Hechos 10. Y el ángel conectó, como hemos visto en esta historia de Cornelio, lo conectó con Pedro para recibir el evangelio, ¿sí? Entonces vemos que los ángeles, pues su labor es apoyar la obra redentora del Señor y dirigir la atención siempre hacia Jesús. Nunca es sustituir su palabra. Ellos no predican, ¿no? Sino que dan como, veíamos como que preparan ese camino, ¿no? Para que nosotros, pues ya con el siendo de la familia de Cristo, podamos ir con esa misión, ¿no? Que es proclamar y llevar el evangelio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sobre todo nosotros debemos tener cuidado de no poner nuestra mirada en los ángeles en lugar de Dios, como le ocurrió sin querer, pues, como decir a Juan, ¿no? Cuando veíamos la semana anterior que el ángel le reveló lo que iba a pasar, ¿no? Lo que Jesús, lo que Dios quería que Juan redactara. Entonces, pero el ángel le dijo que no se arrodille, que no lo adore a él, ¿no? Que él era igual un siervo de Dios, como lo era Juan. Entonces, recordemos que nosotros debemos siempre invocar a Dios solicitando su protección, orándole al Señor, ¿no? Por esa protección para el cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, ¿no? De nuestros ministerios, ¿no? Que el Señor mande ángeles que acampen a nuestro alrededor, ¿no? Y Dios sin duda enviará pues su vallado de ángeles. Vemos que también se libra esa batalla espiritual, ¿no? Contra huestes de maldad, ¿no? Pero ahí están esos ángeles pues, que el Señor envía guerreando y guardándonos y protegiéndonos, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hoy aprender de la función de los ángeles y también terminar pues este tiempo en oración, ¿no? Para darle gracias al Señor por esa bendición que nos da de tener esos ángeles protectores. ¿Sí? Entonces vamos a poner nuestro corazón y nuestro sentir en oración y darle gracias a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque tu amor y cuidado se manifiestan de muchas maneras, Señor, y porque has enviado a tus ángeles como esos mensajeros, esos servidores tuyos para guiarnos, para protegernos y recordarnos tu voluntad, Señor. Por eso hoy, Padre bueno, te pedimos y te clamamos que nos ayudes a tener un corazón sensible para escuchar tu voz y obedecer tus instrucciones, Señor.
que aprendamos a reconocer tu dirección por medio de tu precioso Espíritu Santo, Señor, y comprender que toda dirección celestial siempre nos conduce a Cristo nuestro Salvador, Señor, y nos guía cada día en tu verdad. Y hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje, que toda esta enseñanza se quede guardada y sellada en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo precioso y en su tiempo de fruto. En el nombre de Jesús. Amén.